Bienvenidos, estamos en otra charla sin barbijo. En este caso vamos a acercarnos otra vez al mundo de TGN, que está cumpliendo 30 años de operaciones en la Argentina. Hace unos meses hemos hablado con nuestro entrevistado de hoy también, pero sobre su programa 30 años, 30 escuelas, una iniciativa muy interesante que desarrollaron durante este año. Y hoy ya tenemos el reporte, el último, el más reciente reporte de sustentabilidad de TGN, que tiene varios aspectos interesantes y algunos de ellos nos gustaría abordar con Claudio Moreno, que es jefe de RCE de TGN, Transportadora de Gas del Norte, y además, bueno, es una persona que transmite, comunica con una gran claridad y hace que estos temas que tienen que ver por ahí con una industria que parece una industria áspera, se vuelva algo coloquial y asequible para todos. Así que le damos la bienvenida a Claudio. Claudio, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bueno, gracias, muchísimas gracias nuevamente, Marcelo, por la invitación y por la oportunidad que nos dan de poder comunicar, de poder expresar qué es lo que estamos haciendo, de poder compartirlo con la audiencia y además con colegas que seguramente comparten con nosotros esta pasión por pensar el desarrollo desde una perspectiva de la sostenibilidad, ¿no? Bueno, gracias por tu predisposición siempre al diálogo y como decía, sos muy didáctico, así que eso también ayuda a que la conversación fluya de una manera muy simple y muy amigable, así que eh, gracias por esta nueva oportunidad de charlar. Quería preguntarte a propósito de este reporte de sustentabilidad, porque vos, por la cantidad de años que llevás en TGN, debes haber tenido que ver mucho con eh, la gestación de este reporte, no de este último, sino de cómo comunicar e ir creciendo en estos nuevos reportes que se han hecho. Después nos vamos a focalizar en el último y también que nos cuentes cuál es la importancia de que una compañía comunique, haga transparente su gestión y sus acciones de sustentabilidad a partir de estos reportes. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia. Nosotros empezamos a reportar, bien, TGN digamos, fue pionera conjuntamente con otras empresas de la conformación de lo que es la Red Argentina del Pacto Global en la Argentina, con lo cual, digamos, a partir de ese momento se empezó a reportar. No eran los reportes de sostenibilidad que tenemos ahora, no tenía ese formato, no existían las normas GRI con el nivel de desarrollo que tenemos hoy. Sí se reportaba en base, teniendo en cuenta los 10 principios del pacto. Muy bien, no sabíamos cómo hacerlo. La verdad que empezar a pensar, hubo un cambio de paradigma enorme porque, digamos, reportar cuestiones que tienen que ver con derechos humanos, derechos laborales, uno, digamos, las empresas, sobre todo las grandes compañías, tienen bastante claro cómo hacerlo porque son prácticas ya tradicionales, pero otros principios del pacto, como el principio anticorrupción eh, los principios relacionados con el respeto de los derechos humanos, pensemos que ni siquiera estaban los principios rectores de derechos humanos y empresas recién salieron a la luz en el 2011, estamos hablando de 2004. Y nosotros empezamos a reportar con reporte de sustentabilidad, considerando como referencia la norma GRI en 2009. A partir de ese entonces empezamos a hacerlo y fuimos siguiendo los cambios que fue publicando GRI eh, y adaptamos nuestros reportes. Hoy lo hacemos con base al reporte estándar, eh, GRI Standards, que considera una parte que es general y otra parte que está vinculada a la especificidad de oil and gas. ¿Mm?
La norma tiene una serie de requerimientos que te explica cuáles son los indicadores, tanto cualitativos como cuantitativos, que tenés que considerar para hacer las publicaciones. La adopción de los indicadores, en muchos casos, aplican porque tienen que ver específicamente con tu servicio, en otros casos no. Pensemos que Oil and Gas está pensado también para petróleo, con lo cual, digamos, la actividad extractiva no ingresaría en lo que está relacionado con el transporte de gas. No obstante, hay un montón de indicadores que aplican y otros que quizás uno, digamos, en función de las condiciones particulares que tiene el mercado y demás, digamos, como no son obligatorios, siempre queda la posibilidad de mantener cierta reserva respecto de, digamos, la aplicación o no, eso es optativo, de la aplicación de determinados indicadores. Eso está especificado en la última página de todos los reportes, sobre cuáles indicadores se reporta y sobre qué indicadores pueden estar omitidos por una cuestión de estrategia empresaria, por una cuestión de confidencialidad, etcétera, etcétera. La otra pregunta que me hiciste creo que tiene que ver con por qué reportamos y digamos, por qué para una compañía como TGN es importante reportar. Mira, yo lo que considero es que, digamos, si bien hubo distintas demandas a lo largo de todos estos años, esto empezó con requerimientos de estándares vinculados, internacionales, vinculados a marcos institucionales supranacionales, y progresivamente como acuerdos y, digamos, distintas iniciativas de esas instituciones supranacionales. Pensemos no solamente Naciones Unidas, sino, por ejemplo, el G20, ¿no? Que son países que se comprometen a seguir esos estándares y que además se han comprometido a cumplir con el Acuerdo de París, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas esas iniciativas requieren además de financiamiento. Bueno, recordemos, por ejemplo, para hacer marcar algunos hitos, ¿no? 2002, el Consenso de Monterrey, donde ya se empezó a hablar del rol del sector financiero para financiar lo que eran por entonces los objetivos del milenio, ¿no? Y después, ya un poco más cerca, y más acorde a las estructuras de los reportes que tenemos hoy, la agenda de Addis Abeba, donde allí se vinculan los objetivos de desarrollo sostenible con el financiamiento. ¿Qué es lo que busca esta agenda? Con esta agenda lo que se procura es articular los flujos financieros para financiar todo lo que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible en los países pobres y en los países que están en vías de desarrollo. Esto es toda una problemática a nivel mundial y siempre es, digamos, teniendo en cuenta que esta agenda está pensada para el sector privado y además que considera el sector privado como un motor del desarrollo, que es básicamente, creo que es muy acertada la aproximación, ¿no? El sector privado motoriza el desarrollo en todas digamos, las regiones donde opera. Entonces, también se requiere apalancar el financiamiento que muchas veces requiere desarrollo de tecnología pensando en cuestiones ambientales, no solamente sociales, ¿no? Lo social, por supuesto, que implica, digamos, si uno mejora los estándares, incrementa el acceso, genera inclusión, etcétera, etcétera, se tiene que invertir en educación,
y además también lo que tiene que ver con los aspectos ambientales. Entonces ahí es toda una agenda pensada en lo que ellos llaman blended finance, es orientar los flujos de financiamiento del sector privado, el financiamiento de organismos privados para, digamos, inversión en ciencia, en tecnología, en innovación, en evaluación de riesgos sistémicos, digamos, sabemos que, por ejemplo, lo que tiene que ver con el cambio climático trae aparejado la gobernanza vinculada con los riesgos. Riesgos de sequías, riesgos de también inundaciones, que bueno, eso, digamos, la posibilidad de medir y de tener tecnología adecuada para poder predecir cuál va a ser el comportamiento de las economías, también implica tener un predictor del desarrollo, y esto es fundamental, ¿no? Entonces, lo que se busca es, con esta asociación público-privada, es establecer todo un gran alineamiento desde esas instituciones que son la banca multilateral a nivel mundial, la banca local y además el sector privado local, que es el que está invirtiendo, buscar contar con esos instrumentos. Y esos instrumentos de alguna manera se traducen para poder tomar decisiones. Se tiene que disponer de información, digamos. Esa información tiene que ser transparente. Hoy el mundo financiero, motorizado en gran medida por una iniciativa del G20, lo que procura es llevar a los estándares que llama ESG. Entonces, ESG, por sus siglas en inglés, ambiental, social y gobernanza, lo que procura es establecer indicadores, establecer métodos digamos, para tener fuentes de información que permitan a los grandes decisores tener información a la mano para decidir sobre las inversiones. Se da la paradoja, por ejemplo, no sé, organismos de crédito como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, que toman decisiones con base en información relacionada no de la industria en particular, y además también de los parámetros de la información que se establece a partir del funcionamiento de la macroeconomía. Y ahí entramos en un mundo súper complejo, ¿no? Porque tenemos, digamos, la decisión. Fíjate, estamos hablando de condiciones de desarrollo. Hace poquito la OCDE publicó un informe donde decía que el 70% de las inversiones, de los créditos otorgados, fueron otorgados a países intermedios, no a países precisamente pobres. Si vos tenés un contexto internacional, por ejemplo, como el que tenemos en la Argentina, que tenés alta inflación, tasas de interés altísimas, y si además estás en una industria que, digamos, digamos, está en un proceso de transición, porque lo que se busca es, digamos, en la energía, tratar de incorporar renovables, digamos, y que los combustibles con los que vos operás estén respondiendo a altos estándares para minimizar los impactos ambientales, con lo cual la información más el contexto país son los factores que te ayudan a obtener fuentes de financiamiento. Entonces, el reporte, lejos de ser un instrumento de comunicación y digamos, un conjunto de expresiones de deseo, o búsqueda de, digamos, informar acerca de lo que vos deseás hacer o tenés como parámetro de gestión a nivel muy acotado, lejos de eso es lo que procura
digamos, mantenerte en forma para poder acceder a esa fuente de financiamiento. Hola, ¿cómo estás? Perdón por la interrupción. Vengo a proponerte un negocio, pero no es una inversión, no te prometo rentabilidad, no tenés que poner dinero, ninguna cosa rara. Simplemente te pido que te suscribas a nuestro canal de YouTube. ¿Para qué? Para que te enteres, entre otras cosas, en qué invierten las empresas, cuáles son los talentos que buscan, cómo entienden la sustentabilidad, dónde están las innovaciones y qué piensan los líderes y emprendedores, entre otras cosas. Nos vemos. Gracias por tu tiempo. Bueno, realmente interesante saber que más allá de esa información, de esa transparencia, es una carta de presentación para muchas otras cosas y obviamente también, Mm. ojalá el Estado también a partir de sus políticas, en este caso la política económica, acompañe para que se haga realidad ese desarrollo y esa transición hacia las energías limpias, ¿no? Recordamos Claudio Moreno, jefe de RCE, de Responsabilidad Social Empresaria de TGN, y ahora sí, yendo específicamente al último reporte, ¿podrías darnos algunos números, algunas cifras que aparecen en ese reporte para tener una dimensión de digamos, de los números y de los datos duros de este reporte? Bueno, para tener una idea, TGN es una empresa que opera y mantiene 11.000 kilómetros de gasoducto, tiene 21 plantas compresoras, 390, casi 400.000 HP instalados, potencia instalada en plantas compresoras, y opera en 16 provincias. Eh, es una extensión de ductos importante y una diversidad enorme en cuanto a los requerimientos que tiene cada provincia, cada jurisdicción, ¿no? Y también la cultura local, ¿no? Que influye muchísimo en las prácticas. Entonces, bueno, sabemos que toma gas del norte y de la cuenca neuquina, digamos, que tiene un importante rol para suministrar gas a el centro y el norte del país y traerlo desde Vaca Muerta, digamos, que es la nueva fuente de energía que nos va a ayudar a sustituir el gas que en, digamos, las cuencas que están en proceso de declinación en el norte y en Bolivia tengan, digamos, de alguna manera la posibilidad de esas provincias de contar con esa energía que progresivamente por la declinación del norte se vienen cayendo, ¿no? Eso por un lado, el abastecimiento interno, el autoabastecimiento, y por el otro también la cuestión vinculada a mejorar la balanza energética en sentido de generar saldos exportables para digamos, que nos va a ayudar muchísimo a resolver cuestiones macroeconómicas, ¿no? Absolutamente. Bueno, vamos entonces, sigo un poco con el tema de los gasoductos y digamos, cuento un poco esto porque fíjate vos que en la última versión de los reportes, uno de los factores que te piden, fíjate qué interesante, ¿no? Que hables del contexto económico, no solamente de tu práctica, sino del contexto económico doméstico, lo local. Digamos, qué dificultades, qué desafíos enfrentás para poder desarrollar tus operaciones en el contexto económico local? Y eso, Claro. digamos, está alineado con lo que te comentaba hace un rato, ¿no? Eh, Sí, además porque bueno, no es lo mismo tener operaciones en un país donde la economía es estable o tiene crecimiento y otra cosa es trabajar en una economía con inflación, con dificultades con las divisas. Me parece que eso es interesante para aquel que eh, llega, digamos, no siempre quien lee el reporte tiene conocimiento de lo que pasa en el país, más allá de que la Argentina, lamentablemente, por los índices de inflación, está bastante presente en el mundo, pero para aquel que ve el reporte, a lo mejor a partir del reporte, en este caso de TGN,
conoce lo que está sucediendo en la Argentina y cómo la compañía se adapta a esas dificultades, eh, y a pesar de eso logra operar, logra invertir y generar acciones además de sustentabilidad, ¿no? Sí, acá hay dos factores que cualquier inversor debe estar mirando, ¿no? Por un lado, el contexto país, eh, y por otro lado, que tiene que ver con esto que decís vos, ¿no? Y por otro lado, también el contexto de la industria, ¿no? Y cómo se inserta la empresa, lo que vos estás reportando en esa industria. Digamos, tenés una industria que tiene una energía, está proveyendo una energía de transición, pero que también tiene que alinear sus prácticas y trabajar en un contexto de regulación que esté alineado con los estándares internacionales y con los estándares locales. O sea que ahí también hay una articulación entre lo público y lo privado que tiene que ver con mecanismos regulatorios que deben ser adecuados para que la actividad sea sostenible y la provisión de energía sea sostenible. O sea que acá hay tenemos un nivel de complejidad muy importante. Algunos riesgos y oportunidades las ofrece el sector y la práctica empresaria, están presentes allí, y otras son del contexto. Bueno, después, para contarte un poquito más, el tema de la gobernanza, digamos, la gobernanza implica contar, digamos, cómo está compuesto el directorio, cómo se toman las decisiones, cómo es ese conjunto de decisiones que, digamos, tienen que ver con el sostenimiento de los estándares sociales y ambientales. Por ejemplo, hablando de diversidad, hay un comité de diversidad que se constituyó en la empresa para, digamos, sabemos que digamos, esta industria tiene en general un tema de diversidad de género específicamente, un desafío muy grande, porque, digamos, la cantidad de mujeres y la cantidad de hombres que trabajan en la industria es una, digamos, uno mira los indicadores y son bastante asimétricos. Esto lo venimos mejorando los últimos años, pero esto también presenta dificultades. ¿Por qué? Porque, digamos, uno no opera en una burbuja, opera en un contexto cultural donde también las universidades, las familias y la cultura local lleva a que, digamos, varones y mujeres prefieran una profesión y no otra. Hay un contexto cultural todo un contexto que te lleva a eso. Entonces, uno tiene que trabajar con eso. Sí, se han mejorado muchísimo los indicadores. Si uno piensa hoy cuántas mujeres están trabajando en TGN, digamos, ronda el 30%, digamos. Porcentaje bastante alto para la Y industria, ¿no? sí, pero cuando uno empieza a segmentar, lo segmentás por nivel jerárquico y lo segmentás por lugar de operación, por ejemplo, las operaciones que se dan en el campo, las operaciones que se dan en las plantas compresoras o las reparaciones de gasoductos, las prácticas relacionadas con la actividad técnica, ahí hay dificultad mayor para conseguir, digamos, mujeres, porque en general no tenés oferta laboral femenina en esas profesiones, ¿no? Claro, la parte más Estamos operativa. pensando, claro, estamos pensando en desarrollar un programa que aborde esta cuestión, trabajándolo con las universidades y con las escuelas secundarias. Pero bueno, ahí ya tenemos que trabajar con el contexto, ¿no? Para Claro. poder mejorar nuestros indicadores. Lo mismo sucede, por ejemplo, tenemos un programa que es de seguridad vial, que llega a muchísimas instituciones,
escolares me refiero, y muchísimas localidades. Ese programa lo que procura es mejorar la percepción local respecto del riesgo relacionado con la conducción de vehículos, con el comportamiento de los peatones. O sea, uno trabaja con determinados contextos sociales para poder mejorar los indicadores. Algo parecido pasa con la seguridad. Vos mirás los indicadores de seguridad internos y son muy buenos. O sea, superan inclusive los estándares, las metas que nos propusimos. Pero cuando empezás a mirar los indicadores en la cadena de valor, ahí ya te encontrás con valores un poquito distintos, ¿no? Bueno, ¿qué más te puedo Claudio, y contar? específicamente las operaciones, el hecho de tener un territorio tan extenso, hablabas de 16 provincias y obviamente estamos hablando de zonas, muchas de ellas casi sin población o con poblaciones pequeñas. ¿Cómo hacen para cuidar a sus colaboradores y cómo esto se refleja en el reporte? Bueno, hay distintas perspectivas. El cuidado está desde la seguridad y salud ocupacional. Esto está reflejado en el reporte. Bueno, la gestión de la diversidad es otro aspecto reflejado en el reporte, y también los estándares laborales, la negociación colectiva, cuántas personas están involucradas en convenios colectivos de trabajo, cómo se gestiona eso, y la administración de la información vinculada a los procesos de gestión de la empresa, cómo se toman las decisiones y cómo se involucran las personas en las distintas actividades. Además, las actividades de capacitación. Vas a encontrar en el reporte todos los procesos de formación. Digamos, hay un departamento que se especializa en temas de formación y desarrolla por especialidad itinerarios de formación. Se desarrolla lo que es la carrera profesional de cada una de las actividades, para que los profesionales tengan oportunidades de formación, tanto interna como externa. En algunos casos hasta ahí, digamos, les da la posibilidad para que puedan hacer especializaciones o maestrías en instituciones educativas de tanto de la Ciudad de Buenos Aires como del interior del país, donde esa oferta educativa está disponible, ¿no? Estamos ahora trabajando de manera integral, tratando de integrar programas, por ejemplo, la integración de programas de vinculación con universidades, pensando en la función de extensión universitaria para la promoción del empleo, digamos, para que los jóvenes visualicen a la industria y a la empresa como posible, digamos, fuente de adquisición de empleo, para acceder a su primer empleo. Después también temas relacionados con la investigación. Buscamos incorporar en algunas cuestiones investigación aplicada, que le sea de utilidad. Las universidades suelen tener departamentos, depende de qué tipo de universidad. Algunas son universidades con una tradición mucho más vinculada a a preparar profesionales para encontrar empleo, y otras tienen departamentos, están organizadas de manera departamental, también orientadas a la investigación. Por ejemplo, la Universidad Nacional del Sur tiene la Universidad de La Plata, digamos, estoy hablando de las carreras de ingeniería, las carreras de física, química. La Universidad de Buenos Aires ya es más de orientación profesional, pero lo que procuramos es vincular también con algunas cuestiones
que hacen a la formación de profesionales y el desarrollo de conocimiento en lo que es tecnologías aplicadas a la industria, ¿no? El procesamiento de datos, la robótica. Por ejemplo, un gasoducto tiene un montón de instalaciones que se manejan de manera remota y eso requiere de tecnología y de desarrollo para que, digamos, alguien que pulsa el botón acá, te digo el botón, soy muy antiguo, simplemente lo maneja con un teclado y opera una válvula o pone en marcha una planta compresora o la para, no sé, hace distintas operaciones, las hace de manera remota, igual que las alarmas, la detección de fallas, etcétera, etcétera, que se hacen todas de manera remota. Y eso requiere, en muchos casos, depende de las condiciones, requiere de procesos de investigación. Por ejemplo, no es lo mismo una planta compresora instalada digamos, en la pampa, donde hay condiciones de humedad, las puestas a tierra funcionan perfectamente, y otra cosa es instalarla en el medio del desierto, donde la puesta a tierra se complica mucho más, ¿no? Totalmente. Claudio Moreno, jefe de responsabilidad social empresaria de TGN, gracias por tu palabra, por contarnos de qué se trata este mundo de los reportes, también y la importancia que tiene para TGN y abordar, aunque sea a vuelo de pájaro, invitamos obviamente a la audiencia a ingresar a tgn.com.ar y encontrarse allí con el reporte y además con un mundo muy interesante para descubrir. Gracias por tu tiempo y tu amabilidad y felicitaciones al equipo por todo este trabajo. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Y bueno, los invito a mirar el reporte. Tiene una estructura totalmente nueva de los reportes anteriores, así que, y mucho más amigable para la lectura. Se van a encontrar con muchísimos indicadores ambientales y también sociales. Así que bueno, muchas gracias por esta oportunidad y háganos llegar sus comentarios sobre el reporte.